Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En este momento continuamos con el curso de la filosofía del derecho de Hegel, parágrafo por parágrafo. En este momento me complace presentarles al profesor Mariano de la Maza, quien es doctor titular en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es doctor en filosofía por la Ruhr Universität de Bochum, en Alemania. Licenciado en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus áreas de investigación son filosofía moderna y contemporánea, idealismo alemán, fenomenología y hermenéutica, antropología, ética y filosofía social. El doctor Mariano de la Maza hizo su licenciatura en filosofía en la Pontificia Universidad Católica de Chile en 1983 y se doctoró en filosofía con mención en teoría de la historia y teología fundamental en la Ruhr Universität de Bochum, Alemania. Además realizó estudios de licenciatura en Ciencias de Desarrollo en el Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales del 1981 a 1982 y con un postdoctorado en filosofía en Bochum en 1998. Pertenece a la planta académica del Instituto de Filosofía desde 1983. Realizó docencia de pre- y posgrado sobre filosofía moderna y contemporánea, especialmente idealismo alemán y hermenéutica, y también sobre filosofía social. Entre 1994 y 2004 presidió el Consejo de Santiago del Intercambio Cultural Alemán Latinoamericano. Entre el 2010 y el 2017 se desempeñó como decano en la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde el año 2014 es miembro del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Edith Stein. Entre sus publicaciones destacan Lógica Metafísica y Fenomenología, la Fenomenología del Espíritu de Hegel como introducción a la filosofía especulativa, esto publicado en Santiago de Chile en las ediciones UC en el 2004. Tiempo e historia en la fenomenología del espíritu de Hegel, en Ideas y Valores, 133, esto en el 2007. El sentido del reconocimiento en Hegel, publicado en la Revista Latinoamericana de Filosofía en el volumen 35, número 2009. Actualizaciones del concepto hegeliano de reconocimiento, publicado en Veritas, en el número 23 en el 2010. Reconocimiento y exigencia de humanidad, esto publicado Editores Covarrubias. La interpretación antropológica de la fenomenología del espíritu y sus consecuencias, esto publicado en Fibeck y Mario Rojas, que fueron los coordinadores, en el libro titulado Reconocimiento, Libertad y Justicia, actualidad de la filosofía práctica de Hegel, publicado en México en la editorial Itaca en el 2014. La tentación hegeliana, Paul Ricoeur y la filosofía del derecho de Hegel, publicado en el libro Dimensiones de la Libertad sobre la actualidad de la filosofía del derecho de Hegel, coordinado por Justi, esto entre Lima y Barcelona, con el fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica de Perú, y Antropos en el 2014, entre varias publicaciones más, o muchas publicaciones más. En la caja de información les dejaré la biografía del doctor Mariano de la Maza y sin más por el momento los voy a dejar con él. Él nos va a presentar los parágrafos de la filosofía del derecho que conciernen a la Constitución interna por sí, que van del 272 al 274. Y bien, sin más por el momento los dejo con el doctor de la Maza. Corresponde exponer el parágrafo 272 de la filosofía del derecho de Hegel, que da inicio al apartado sobre la constitución interna. Al respecto, es bueno aclarar que en la filosofía del derecho el concepto de constitución, Verfassung, tiene un sentido amplio y un sentido estrecho. En sentido amplio significa el conjunto organizado de las instituciones que son la base firme del Estado, según la expresión de Hegel, porque aseguran la realización de la libertad de los individuos y la conciencia de esta realización. Véase parágrafo 265, donde Hegel se refiere a este sentido amplio de la Constitución. Como tal, la Constitución incluye la familia y la sociedad civil.
Con respecto a la familia, la sociedad civil ya es una forma imperfecta del Estado, que Hegel llama estado del entendimiento. Y con respecto al Estado, la sociedad civil todavía no es el Estado en su plena realización. Por otra parte, en sentido estrecho, el concepto de constitución se refiere a las estructuras internas del Estado y a sus relaciones externas con otros Estados, es decir, al Estado en su sentido propiamente político. Al comenzar este parágrafo 272, Hegel se refiere al carácter racional de la Constitución, que consiste en que el Estado determina y diferencia su actividad de acuerdo con la naturaleza de su concepto. Y a propósito de este carácter racional, que también aparece en el añadido, es deseable que en el Estado no hubiera nada más que una expresión de racionalidad. Esta concepción de la constitución racional del Estado está en oposición, en Hegel, a autores a los que critica duramente en la observación a este parágrafo. Autores que, según Hegel, han producido las habladurías más banales, porque están persuadidos de que conocen mejor que nadie lo que es una constitución y creen que tienen una justificación irrefutable para lo que dicen, porque la religión y la piedad serían la base de toda esta frivolidad suya. Son términos duros. ¿A qué se está refiriendo Hegel con estos términos? Si uno relaciona esta observación del parágrafo 272 con el prólogo a la filosofía del derecho, está claro que está pensando sobre todo en Jakob Friedrich Fries, a quien le dedica también en el prólogo esta calificación de frivolidad. Uno de los líderes de esta frivolidad, que se denomina a sí misma filosofía, el señor Fries, no se ha avergonzado de decir en un discurso sobre el Estado y la Constitución del Estado, pronunciado en un solemne acto público, etc. Y después se refiere más abajo a qué es lo que ha dicho, cuál es la posición de Fries que está criticando Hegel. Pretende basar en el sentimiento lo que es el trabajo realmente milenario de la razón. Reemplaza la razón por el sentimiento. Se ahorra todo el esfuerzo de la comprensión racional y del conocimiento dirigido por el concepto. Incluso llega a relacionarlo con el Mefistófeles del Fausto de Goethe, de quien cita al respecto, comillas, desdeña la razón y el saber, que son las supremas fuerzas del hombre. Y ahí aparecen también en el prólogo el término de la piedad. Esta posición adopta la forma de la piedad para ganar autoridad. Ha creído encontrar en la Biblia y en la devoción la más alta justificación para despreciar el orden ético y la objetividad de las leyes. Son términos duros para un autor que fuera en alguna época colega de Hegel en Jena, un colega no muy apreciado, por cierto, como se puede ver en estos textos. Bueno, entonces, esta constitución racional, esta organización racional del Estado, contiene también un elemento que Hegel considera importante recoger, pero al mismo tiempo corregir en algún sentido. Y se refiere particularmente a la doctrina liberal moderna de la división de los poderes, una doctrina que viene de Locke, Montesquieu, principalmente en la modernidad. Y esta división de los poderes, según la tradición liberal, constituye una garantía de la libertad pública. Hegel, en la observación al parágrafo 272, dice: esta idea es de la máxima importancia, siempre que se la tome en su verdadero sentido. Si se la toma en su verdadero sentido, es efectivamente una garantía de la libertad pública. Pero existe la posibilidad de entenderla de una manera que Hegel califica como propia del entendimiento abstracto. Cada vez que Hegel habla del entendimiento abstracto se refiere a una forma de pensar que no es capaz de captar la unidad del concepto, sino que introduce oposiciones abstractas, oposiciones que impiden una aprehensión correcta del asunto. Entonces, ¿a qué se refiere aquí la falsa doctrina del entendimiento abstracto?
es una doctrina que afirma la independencia absoluta de los poderes entre sí, dice Hegel. Es decir, que ve de un modo más bien negativo la relación de los poderes como una relación de restricción mutua, a partir de un cierto miedo por el cual cada uno de los poderes lucharía contra los otros como si fueran un mal para poder lograr un equilibrio entre ellos y no una unidad viva. Entonces, la manera como sí hay que entender adecuadamente esta división de los poderes aparece un poco más abajo, siempre en la observación a este parágrafo. Los poderes del Estado tienen que estar diferenciados, eso está bien, pero siempre que se entienda que cada uno de ellos debe formar una unidad en sí mismo y contener dentro de sí los otros momentos. Ahora, esto lo relaciona Hegel también con una concepción lógica, una concepción que proviene de su propio concepto de la lógica, y particularmente del concepto del concepto, en la lógica de Hegel, que es muy distinta, por cierto, a la concepción tradicional de la lógica formal. En la observación sostiene Hegel lo siguiente: por la lógica, pero no por la lógica en boga comúnmente, o sea, la lógica formal tradicional, podemos saber cómo el concepto, y más concretamente, cómo la idea se determina en los poderes del Estado, de manera tal que se encuentran en esta concepción la relación de lo universal, lo particular y lo individual. ¿Qué significa esto? Para Hegel, en su lógica del concepto, lo propio del concepto está constituido, está estructurado en tres momentos. Un momento de universalidad abstracta, indeterminada, un momento de particularización y un momento final que unifica la unidad abstracta universal con la particularidad en lo individual, lo individual como una universalidad concreta. Esta concepción del concepto está también presente en los parágrafos 5 a 7 de la introducción de la filosofía del derecho, cuando se refiere a la voluntad libre. La voluntad libre se puede analizar también de esta manera. El concepto de la universalidad libre implica un momento de universalidad abstracta, de indeterminación, es decir, la voluntad libre que puede decir no a cualquier intento de determinarla, de coaccionarla, de oponerle algo. Un momento de particularidad, que es el momento en que la voluntad libre se decide por algo, se determina, y un momento de individualidad que unifica los dos anteriores, que es cuando la decisión particular obedece también a un criterio racional de universalidad. Entonces esa sería la libertad en sentido pleno, la verdadera voluntad libre. Bueno, esa idea, ¿no es cierto?, de la tripartición del concepto, que está también presente en la introducción a la filosofía del derecho a propósito del concepto de voluntad libre, es el que determina, a juicio de Hegel, el verdadero sentido de la división de los poderes. Tradicionalmente, cuando se habla de la división de los poderes, se entiende que se trata del poder legislativo, ejecutivo y judicial. De estos tres poderes, Hegel recoge los dos primeros, el legislativo y el ejecutivo. El poder legislativo correspondería al momento de la universalidad. El poder ejecutivo correspondería al momento de la particularidad. Pero el tercer momento no es el poder judicial, que ya había sido tratado anteriormente en las partes correspondientes a la sociedad civil, particularmente en los parágrafos 209 a 229. No pertenece la administración de la justicia a la esfera del Estado, en el sentido más estrecho de la palabra, sino que a la sociedad civil. Entonces, ¿qué es lo que pone Hegel en lugar del momento de la individualidad, ¿no?, o de la unidad de estas dos esferas? Lo que él llama el poder del monarca. Bueno, sobre esto vamos a hablar cuando comentemos el parágrafo siguiente, el parágrafo 273, en la próxima sesión.